Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. No los oigo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Bendecido. Hay mucho totote. Am, Hoy este estudio está bien interesante. Estamos en Gálatas capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 28 al 31. Y en sí, déjenles, les voy a adelantar lo que es bien bonito, es bien interesante porque es bien directo y a un punto. Sí, acuérdense ustedes que Pablo está hablándole a los Gálatas y está tratando de decirle a los Gálatas que no le hagan caso a las personas que son legalistas, ¿verdad? En este caso ellos eran los judaizantes, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía andaban arrastrando todas las costumbres de la religión judaica y querían que por obras, que por cumplir, los Gálatas llegaran a ir al cielo. Entonces, lo cual era algo, la Biblia dice que eso no es bíblico. Si la gente no podemos llegar al cielo por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito, entonces el apóstol Pablo diciendo a los Gálatas, no le hagan caso a ellos y pone un ejemplo y es bien hermoso porque en este capítulo, en este estudio especialmente va a ser bien directo. Pablo le está diciendo a los Gálatas que está poniendo el ejemplo que Abraham tenía pues una esposa con ustedes, era Sara, ¿verdad? Entonces no podían tener hijos, ¿verdad? Entonces a Dios le había prometido a Abraham desde cuando tenía 75 años que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Y que de ese hijo le iban a hacer descendencia incontable, ¿verdad? Entonces pasaron pues, digamos, 75, iban pasando los años, iban pasando los años y no llegaba pues Dios con su regalo, con su hijo. Entonces Sara se desesperó y le dijo a Abraham, ¿sabes qué, viejo? No está viniendo Dios, no está llegando. Entonces aquí tengo yo a una esclava que se llama Agar, está jovencita y toda la cosa. Ella te puede dar un hijo, nos puede dar el hijo que Dios no ha llegado, hay que ayudarle un poco. Entonces sale que Agar, que era la esclava de ellos dos, sale embarazada y tiene un hijo y se llama Ismael. Este hijo Ismael está creciendo y Abraham está pensando que ese es. Dios le dice que este no es el hijo de la promesa, que le va a mandar uno. Y sucede que le manda uno después de cuántos, de 25 años, porque Abraham había recibido la promesa cuando tenía 75, cuando tenía 100 años. Abraham fue padre pues de Isaac. A Sara tenía 90 años. Obviamente no tenía la costumbre de las mujeres, era como increíble. Dios esperó hasta que era imposible que ellos tuvieran hijos, esa era la cosa. Sí, por eso Dios no se le había olvidado y no se le olvida ahorita mismo cuando Él ha prometido algo. Él siempre cumple lo que dice. Entonces, hasta que ya no puede ser posible que eso suceda, entonces Dios, que puede todo, lo logra. Él lo hace simplemente. Entonces ellos nos esperaron. El punto aquí, lo que les quiero decir así bien rápidamente, es de que cuando nace pues Ismael, perdón, cuando está creciendo Ismael y nace Isaac, dice ahí que cuando lo estaba destetando, cuando celebraron que ya iba a ser un niño, digamos que podía caminar, ¿verdad? Entonces Ismael se empezó a burlar de él y empezó a perseguirlo y le hacía bully y todo esto. Entonces dice que lo estaba persiguiendo. Déjenme les digo hasta ahí, hasta este punto lo que está pasando. Ismael es hijo de la esclava Agar.
¿verdad? Y este hijo provino de la carne porque era la falta de fe de Abraham y Sara. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas, cuando es tu esfuerzo, es tu carne, es tu mérito, y eso no cuenta, eres esclavo. Eres esclavo de las cosas que tú haces. Y entonces la descendencia de Ismael son esclavos de lo que ellos hacen, y Pablo les dice, esos son esclavos de la ley. Y no pueden llegar al cielo por ningún motivo porque vienen de la carne, de su mérito. Isaac es el hijo de la promesa y nosotros somos libres, hijos de Sara, de la promesa. La promesa tiene que ver con la gracia porque Dios no eligió a Isaac para ser la descendencia de su papá, porque Isaac era bien bueno y bien dulce y bien tierno como ustedes. No, todavía no nacía, ¿verdad? Dios lo eligió por gracia y así mismo nos eligió a todos. La promesa habla de gracia. Dios dijo de esta va a salir descendencia, punto y aparte. No importa cómo sea él, importa que yo dije que de él iba a ser la descendencia, y ahora nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de la gracia de Dios. Provenemos de Sara por la promesa, ¿sí? No tanto de Sara, pero por la promesa. Entonces, Ismael, hijos de la esclava, son esclavos de cumplir. Sara, hijos de la promesa. Isaac, hijo de la promesa. Nosotros somos descendientes que recibimos la promesa, hijos de la libre, porque Isaac es por la promesa, por la gracia. Ahí están las dos cosas. En el estudio vamos a ver que nosotros somos hijos de la libre porque creemos en Cristo Jesús, Pablo dice, y luego dice, el problema es de que los árabes que son descendientes de Agar, que son descendientes de Ismael, persiguen a los judíos. Lo persiguió Ismael a Isaac en ese tiempo y lo siguen persiguiendo ahora. Nosotros también somos perseguidos por los no creyentes, por las personas legalistas, no tanto por los que no creen nada, pero por los que creen que pueden salvarse cumpliendo. Dios da una respuesta a Abraham y esa respuesta es súper directa y corta, porque Abraham fue y le dijo, Sara fue y le dijo a Abraham, ya no soporto el hijo de la esclava, está haciéndole bullying a mi hijo, les jala las orejas, le da gasnuchos, les tira el pelo, se ríe de él, se burla, le quita el pañal. Abraham, ya no la soporto. Y Abraham, oh, pero ¿cómo crees, mujer, que tiene? Porque era su hijo también. Entonces va con Dios y le dice, fíjate que esta mujer, Dios, fíjate que me está diciendo que ya no aguanta. Entonces Dios dijo, córrela, sácala a la esclava, porque no le voy a dar premio a la esclava junto con la libre. Entonces nosotros no podemos combinar las obras con nuestra libertad. ¿Se entienden? Es súper grande, porque Dios no tuvo tolerancia con la ley, con el cumplir. No, para nada, no hay tolerancia, no puedes mezclarlo. Tienes que ser salvo por gracia, no puedes llegar a ser salvo por cumplir. Esto no quiere decir que nosotros no consideremos la ley, pero no para salvación. La consideramos más que ellos, más que los que quieren cumplirla, porque nunca lo van a lograr. Porque es incumplible, porque es tan santa como Dios es. Pero no vamos a llegar al cielo por cumplirla, vamos a llegar al cielo por la promesa. Aún tenemos que mostrar que somos hijos de Dios haciendo lo que a Dios le gusta. Amén. Ya se pueden ir, se fue el estudio entero. Y dije que no iba a decir toda la introducción porque se me hace bien tarde. Tenemos comunión, pero ahí vamos a entrar y ese es el resultado del estudio. Pero con ese resultado nos vamos a ir porque vamos a analizarlo perfectamente bien. Dos versículos así de rapidito que voy a compartirles. Uno es en Romanos 4:14. Ok, aquí está a la vuelta de la hojita si usted lo tiene. Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley, es la gente que quiere cumplir, son los herederos, Pablo está diciendo, si los que están cumpliendo con la ley, si los que están cumpliendo con las reglas de la iglesia, si los que están haciéndole caso a los líderes, a los que llevan la iglesia, a las personas que tienen la autoridad en la iglesia, a las leyes de tu denominación, si le están haciendo caso a cumplir para ir al cielo, código de vestimenta, todas esas cosas,
Dice Pablo, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque si hay otra forma de salvación que no sea Jesús, entonces ¿para qué vino Jesús? Pablo obviamente está diciendo, no le hagan caso a la ley, no le hagan caso a cumplir con todas esas cosas, porque entonces pelean a Jesús, lo ridiculizan, hacen vana su cruz, y no les importa porque ustedes pueden llegar al cielo por hacer, por cumplir, por su bondad, lo cual a Dios no le gusta y lo castiga. Y dice, no puede ser que esté junto el cumplir con la gracia, corran a la esclava. El título de nuestro estudio hoy es, saquen a la esclava de tu iglesia. Así sencillo. En Gálatas 2:21, que no está allá en las notas, pero dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Si queremos cumplir, estamos quitando la forma de salvación que Dios nos dio. Dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito, el evangelio, a vosotros, que crees en el Hijo de Dios, que confías que Él puede, para que sepas, no para que sientas, no para que te imagines, no para que a lo mejor medites que a lo mejor puedes ser salvo si crees en el Hijo, pero a lo mejor tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. No, aquí dice, si tú crees en el Hijo de Dios, entiende, comprende, afírmalo, llévatelo al banco. Esto es lo que creo, que tienes vida eterna, para que creas, para que sigas creyendo en el nombre del Hijo de Dios, confirmado que por creer eres salvo. Juan 3:16, amó Dios tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que para el que crea que no se pierda, más tenga vida eterna. La Biblia no habla de cumplir, la Biblia habla de creer. El que quiera cumplir, el que quiera hacer, el que quiera con su mérito llegar al cielo, se queda en maldición, dice Pablo, se queda en muerte, no puede. Amén. Resumen del estudio pasado, que son del 24 al 27. Ya que me emocioné aquí de más. Mira, hasta estoy sudando luego, wow. Vamos a ver. Del 24 al 27 decía así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. No, eso no. ¿Sí? No, estoy en el 4. Estaba en el 3. Dice en el capítulo 4, pero voy a dar el resumen de lo que fue la semana pasada, para más o menos agarrar el contexto, que son del 24, capítulo 4, del 24 al 27. Y eso nomás lo voy a mencionar. Si lo cual es una alegoría, pues es, o sea, hablando del ejemplo que Dios había puesto para entender a la esclava y la libre. Dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte del Sinaí, que era la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte del Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en la esclavitud. Luego es el 26, más la Jerusalén de arriba, esto sería los que vamos a ir a la Jerusalén, a la ciudad de Dios, por la gracia, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es el 27, porque está escrito, regocíjate tú, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es mucho más fácil llegar al cielo por la gracia de Dios, no tienes que hacer nada, que por cumplir lo cual nadie va a ir al cielo. Voy a leer los dos versículos también de hoy, que son más bien los 4 versículos, del 28 al 31, que de los que les hablé ahorita, ya con una buena introducción. Dice, así que hermanos, nosotros somos de Isaac. Fíjese cómo está puesto aquí, cómo está clarito todo lo que ahorita dije, pero obviamente que acá, en lo que cómo lo dice Dios. Vea el versículo 1 y luego vea el versículo 31. Perdón, el versículo 1, que es el 28, ahí le va. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Como Isaac somos hijos de la promesa. En el 31, que es del mismo estudio, termina diciendo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esos dos versículos, el 28 y el 31, se parecen, dicen lo mismo. ¿Okay? En el 29 dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había sido, el que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Esto quiere decir lo que les dije, que a Ismael estaba haciéndole bully a Isaac. Pablo dice, así como lo hizo Ismael con Isaac, así también lo hacen ahora los que quieren llegar al cielo por cumplir contra los de la gracia. La respuesta a ese problema, somos hijos de la libre, nosotros somos la libre, y los hijos de la esclava nos están peleando.
Entonces, fíjese qué hermoso dice la respuesta a Dios cuando dice, córrela. Pero dice, pero me gustaría que pusiéramos atención. No es la opinión de Pablo, ni de Abraham, ni de nadie de ahí. Dice ahí, más, ¿qué dice la Escritura? Qué importante es saber que las discusiones no las ganamos nosotros, la gana Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a esta persecución? Si los podemos combinar, si podemos decirle a Ismael que no sea tan rudo con Isaac, si Isaac deja que crezca para que también le ponga unos coscorrones a Ismael, ¿cuál sería la respuesta aquí? Y dice, más, ¿qué dice pues Dios? Se acaba la discusión. Dice Dios, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Sí, así concluye, esa es la respuesta de Dios, no hay ningún problema, saca la esclava de tu iglesia. Amén. Yo puse como introducción pequeña, nosotros los redimidos por creer en el Hijo de Dios, somos los redimidos por creer en el Hijo de Dios. La promesa es para todos los que creen, y todos los que no creen están enojados con los que creen. Aún estamos llamados a convencerlos de que también ellos crean. Al cielo solo van los de fe, los que creen por la gracia y no por obras de esclavitud. Esto queda súper claro y me gustaría que lo meditáramos ahorita mismo, ¿verdad? Y que lo lleváramos a nuestro corazón y lo pusiéramos como base de nuestra fe, porque nosotros no podemos llegar al cielo por cumplir, no podemos arrebatarle al cielo por lo que hacemos. Sí, y es importante que pensemos esto. Mira, mi esposa acaba de dar un estudio de Marta y María el viernes a las mujeres. Y Marta es todo hacer, ¿ah que sí? ¿Se acuerdan ustedes? Son las dos hermanas de Lázaro. Y a Marta está cumpliendo y está haciendo. Y María está allá. Y Marta siente la confianza de ir con Jesús y decirle, veme cómo estoy sudando, Señor. Y mira dónde está María. Allá está. Estaba sentada contigo, tus pies y acá todo. Mira nomás cómo están los pisos. Y Jesús no dijo, oh, qué feo hiciste. Tú eres una loca. ¿Para qué haces tanto? No es eso. A Marta se le olvidó que lo que queríamos era, porque ellos estaban arreglando todo para complacer a Jesús. A Marta se le olvidó que estaban queriendo complacer a Jesús, pues. Cuando María nomás estaba haciendo eso, estaba oyendo su palabra para ir a hacer. Entonces nosotros sabemos, entendemos que no es que el hacer sea malo, es olvidarnos de Dios lo malo. Cuando una persona hace y cree que porque cumplió va a ir al cielo, entonces Dios voltea y te dice, no es por cumplir. Pero cuando tú tienes esta fe, y por gozo, lo que quieres es que no se pegue el hombro de Jesús en la pared porque está sucia. Sí, porque ahora quieres hacer lo más que puedas con gozo. No puedes estar sirviendo a regañadientes. No puedes estar adorando a Dios ¿se entiende eso? No puedes, a punto y aparte, no puedes adorar a Dios por cumplir. Si eres el mejor adorador que se ve, que está adorando bien, pero lo estás haciendo porque quieres ganar la estrellita, porque quieren que los demás vean que, más que santo es este, ¿verdad? Estás mal. Ese no es, se fijan que hay un balance ahí que se tiene que entender. No es que si haces eres malo, no, es que si haces por querer llegar al cielo, eso es malo. El hacer es bueno cuando lo haces porque Jesús dijo, por su fruto los conocerán. Entonces es el asunto que hacer para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que digas sea para gloria de Dios. Ese sería el punto principal de toda la Biblia. ¿Sí? Nosotros no ganamos el cielo se nos fue regalado. Ahora que somos del cielo, vivimos como del cielo aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso Dios, guíanos, ayúdanos a entender esto así facilito, sea simple el entenderlo y encajemos nosotros en tu palabra. Sea así en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a leer el 28 y luego ya nos vamos a quedar un ratito. Dice otra vez. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahí va. Hijos de la promesa. Esto se entiende que la promesa de Dios no depende de tus atributos o tus fallas. Esto es, Dios no te dio la promesa después de que tú hiciste o no hiciste y luego dijo, a este le voy a prometer algo. No, Dios dio la promesa, hagas o no hagas, seas quien seas, el color que tengas, judío o no judío, Dios dio su promesa porque Él es Dios, no porque nosotros somos este o este. Entonces, la promesa de Dios es mayor que nosotros, está allá arriba, es su gracia, es para gloria de Él. Pues hay una sola cosa que se necesita para entender que eres hijo o hija de Dios. Y esta cosa es la fe. Creer en la promesa ya dada y no para que la promesa suceda. ¿Se entendió eso?
Si tú vives en tu fe y tú eres hijo de Dios porque Dios te hizo hijo de Dios, no es que ahora estás pensando que vas a hacer esto y vas a hacer aquello para que la promesa suceda. Estás sobre una cosa que ya Dios dijo. Sí, nosotros ya recibimos la salvación por la promesa, punto y aparte, y ahora servimos a Dios porque Él nos prometió salvarnos y eso es lo que hizo Él. Hay en esto cierto misterio, pues es más fácil saber las cosas que hacen los hombres porque lo que hace Dios nos es más difícil. Esto es, cuando a todo lo que el hombre hace hay una reacción, hay un pago, digamos. Si yo, cuando alguien te ofrece, yo te voy a decir algo así, lo voy a decir así de mi corazón. Aquí en la iglesia, una familia, me regaló un viaje a Israel. ¿Ya? A mí, a mi esposa, y fuimos mi hijo y yo. Y es un dineral. Pagó completamente todo. Las comidas, las ¿cómo se llaman? Las propinas, todo. ¿Verdad? Entonces, yo en mi corazón decía, gloria a Dios, que mi mamá y mi papá y mi mamá me dijeron, cuidado, mijo, porque está muy bonito para que sea verdad. Hay un gancho ahí. Algo hay detrás de eso, no puede ser. Se fijan, el hombre entiende mucho mejor que cuando tú das hay algo detrás de eso. Es difícil de entender que cuando Dios te da no hay nada. No hay nada de beneficio. Dios te da aún, y si quieres lo piensas, cuando Dios te da no es ni siquiera que tú tengas que darle algo a Él, es que Él no necesita nada de nosotros, pues. Él es Dios con nosotros y sin nosotros. Sí, no, la bondad de nosotros, nuestra caridad, no le hace un favor a Él. Por eso es que las obras no lo mueven a nada, no le cambia nada a Él. Sí, cuando Él nos dio la salvación eterna, de plenitud de gozo, con delicias constantes para siempre, sin muerte, sin dolor, sin angustia, sin pecado, sí, en el cielo, en la plena felicidad, eternamente, Dios nos da eso completa, absolutamente regalado. Y no lo entendemos porque queremos hacer algo. Porque pensamos, no puede ser. Dios tiene que verme. Cuando vemos que alguien, digamos, Dios lo bendijo, decimos, oh, Dios vio algo en este. Dios no trabaja así. Dios no trabaja no está viendo a ver quién merece. Si Dios estuviera viendo a ver quién merece, ¿ustedes creen que alguno de nosotros tuviera chance? Ok, yo hablo por mí. No. Si Dios me estuviera viendo mi carácter, lo que nadie ve, lo que está dentro de mi corazón, para que yo amaneciera el siguiente día, se los prometo que desde ayer ya me hubiera muerto. Si es imposible que nosotros logremos algo de Dios cuando Él es absoluta perfección, por nuestra actitud, por nuestra conducta, por nuestro mérito. Tiene que ser por gracia. Tiene que ser de su gracia. Pues para los humanos las cosas tienen un costo. Para todos los humanos, de así es la forma que así estamos programados. Hay un costo en todo lo que tú hagas. Pero Dios nos dio el premio mayor sin pedir nada. A cambio, sin pedir nada a cambio. El hombre reacciona ante esto exclamando. El hombre cuando ve la gracia de Dios dice, esto es muy bueno para que sea verdad. Como ya dije hace ratito. ¿Dónde está el gancho? Pero hermanos, yo digo una cosa y hay que pensar esto, porque de esto habla el Señor cuando tú tienes fe. Sí, de esto habla Dios cuando le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo, y luego él no aguantó el esperarse, y no esperó el riesgo. Seguramente Sara estaba diciendo, ahorita ya tengo 80, porque la promesa, si Abraham tenía 75 cuando la promesa, tenía 10 años de diferencia, a Sara tenía 65, tal vez esperó como 7 años, yo no me acuerdo cuánto era, pero digamos que Sara dijo, si ahorita tengo 70, o sea, ya cuando tenga 80 ya no va a poder tener hijos. A lo mejor ahorita es cuando, o se va a hacer vieja Agar, ahorita está bonita, mi esposo ya tiene 85 años, a lo mejor todavía puede. En su lógica logró descubrir que a lo mejor la respuesta era que ella tenía que ayudar a Dios. Sí, lo cual salió muy mal, pues, y la consecuencia está hasta ahora. Sí, nosotros, hermanos de mi corazón, yo creo que tenemos que tomar el riesgo de creer y de confiar en Dios. Tenemos que, en nuestra lógica, que es súper vana, tenemos que
dominarla y decir, ok, si Dios dijo esto, entonces Dios lo va a hacer. Abraham, cuando Dios le había dado a Isaac y le había prometido por la promesa de descendencia, y luego después cuando Isaac estaba más grande, y Dios fue y le dijo, ok, Abraham, ya somos amigos tú y yo, necesitas hacer algo por mí. Móchale la cabeza a tu hijo Isaac. ¿Verdad? Ve y mátalo, ofrécelo en sacrificio. A tu único hijo del cual te prometí que va a haber descendencia, destrúyelo. Entonces Abraham pensó y dijo, Dios me dio a Isaac, el hijo de la promesa, me dijo que no era Ismael, me dijo que era Isaac, y ahora me dice que lo mate. En la Biblia nunca dice que Abraham fue y le rogó, Señor. ¿Cómo? O sea, no le rogó, no dice que fue, no dijo, no dice. Él se comió, tomó el riesgo, se comió su problema porque lo pensó, obviamente, pero no dice. Al contrario, en el Nuevo Testamento dice que en el camino de 3 días, donde iba a llegar al monte Maraya, que es el mismo Galgata, que cuando iba a llegar allá, en el camino iba pensando, si Dios me prometió que de Isaac iba a salir descendencia, lo va a resucitar ya que le moche yo la cabeza, se la va a volver a poner, yo no sé, si Dios prometió, eso va a ser. Y eso es la fe que ahora entendemos porque somos salvos por la fe. Esa es la fe de la que Dios habla cuando tú arriesgas por confiar en Dios. Cuando tú te avientas al ruedo diciendo, es que está por todos lados, como David dijo con Goliat, tú vienes con esa jabalina y mides tantos metros y estás fuertísimo, pero yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y Pau con una piedrita lo mató. ¿Porque la piedrilla era mágica? No, porque cuando uno confía en Dios, Dios hace lo que tú no crees que va a ser posible, pero cuando lo haces porque confías, entonces Dios lo hace. Así de sencillo, así de sencillo. Tenemos que tomar el riesgo de ser absolutamente bendecidos de gratis. Creamos a Dios y entremos a este estado de gloria. Sí, creer en Dios, confiar en Dios es estar en el estado de gloria que Dios quiere que tú estés. Parece como que arriesgamos tanto, ya no voy a ser yo el principal de mi vida, pero voy a dejar que Dios sea, y entonces allí, en ese lugar donde tú ya no eres el que está sentado en el trono de tu corazón, pero dejas a Dios sentarse, entonces es cuando tú tienes gloria. Si tú quieres ser el primero, dice Dios, conviértete en el achichincle de toda la bola, y entonces vas a ser el primero. Qué raro es eso. Es como que Dios te está dando esta terapia, ¿cómo le llaman? Al contrario, ¿cómo es esa? Una terapia contraria. Un reverse psicología al revésado, como le diga. Sí, porque te está diciendo, ¿quieres ser el más importante? Hazte el menos importante. Si Dios, es tan bueno lo que Dios dice. Ahora, conociendo que Dios no es realmente un psicólogo que nos está checando a ver qué hacemos. No, de Él sale la verdad absoluta, la que es. Entonces no podemos con nuestra lógica alegarle, discutirle a Dios, no, Dios así no trabaja. No, o usted se animaría a Dios a decirle, no, Dios, para ser el mejor tienes que ser el más estudiado, el más grande, el más guapo. Estás equivocado, Dios. ¿Creen que eso es lo que hace el hombre? Siempre, por eso nos falta la fe. Porque no confiamos realmente en lo que Dios dice. Queremos poner nuestra opinión delante de Dios. Y ese es un gran problema para nosotros. Un gran problema. 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría de la que estamos hablando ahorita. Dios nos anticipó ser salvos por fe y no, ya que Dios nos anticipó antes de que naciéramos y no antes, no después de que hubiéramos nacido. Anticipó la salvación antes de vernos. Y Dios no había investigado y calificado a quiénes éramos y entonces nos dijo que nos salvaría. No, ahí te va. Dios no nos conoció y luego nos salvó. Dios nos salvó y luego fuimos y luego pasamos a ser. ¿Okay? Estaba la eternidad en la eternidad. La eternidad es el único Dios que existe. ¿Estamos de acuerdo ahí? Dios se nos presenta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y este es un solo Dios. Así se nos presenta Dios, Elohim. Y Dios le dijo a Dios, absolutamente, por limpio y puro amor, ve y sálvalos. Y a todo aquel
de los que apenas vamos a crear, fíjate muy bien, que confíe en Jesús, que eso sería fe, ese no morirá jamás. ¿Se entiende lo que hizo Dios? Si Dios le dijo a Dios, de mi amor, ve y sálvalos. Y todo aquel que crea, de los que todavía no creamos, porque antes de crear nos dijo eso, todo aquel que crea en ti, ese no va a morir. Mas aún vivirá para siempre con nosotros. Nosotros es la Trinidad, el único Dios existente. Esto sucedió antes de que Dios creara al ser humano. Nos salvó antes de crearnos, dice la Biblia. En Romanos 8, del 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es, el que sea salvo va a estar hecho conforme a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Traducido a entenderlo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que entender que es el creer y que no tenemos, digamos, opinión en cuanto a la salvación. Dios dijo así, el que crea en mi Hijo, ese tiene vida eterna. Jesús es Dios, porque si no, nadie te puede perdonar. Si Jesús no es Dios, pero es lo que tú quieras que sea, no tiene salvación. Tiene que ser Dios, porque es Dios el único que te puede quitar el pecado. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, del Padre vine y al Padre vuelvo. Si Él es Dios, tiene que ser. El que no cree que Jesús es Dios, no puede tener salvación. Todavía están sus pecados. Un Jesús que no sea Dios no te puede perdonar los pecados, no te puede quitar el pecado. Tu fe es Jesús es Dios. Él me quitó los pecados, murió por mí en la cruz como hombre, porque Dios quiere que sepa que me ama hasta la muerte. Me salvó porque me ama, me quiere con Él, como lo dice muchas veces. El evangelio fue instituido antes de la creación. Jesús vino en la cumbre de todos los tiempos y con su sangre, esto es, como un cordero, con su sacrificio, fue ofrecido un sacrificio a Dios y lo satisfizo. Esto es, el Padre quedó complacido porque el Padre quedó complacido con el sacrificio de su Hijo para que toda la humanidad que crea sea salva. Eso es, cuando el Padre quedó satisfecho por el sacrificio de Jesús, entonces nosotros confiamos que en Jesús no somos condenados nunca más. El que crea tiene vida eterna con Dios. Dios no tiene más ira contra los pecadores, porque ahora creen en Jesús, confían que Él lo hizo y que Él pudo. Aún estos pecadores deben andar cada día con todo conocimiento de la gloria que Dios les ha dado por gracia y vivir continuamente, cotidianamente, como Jesús anduvo. Ese es su plan. En Efesios 1, del 1 al 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si nos dio todo lo que teníamos lo que Él tiene nos lo dio. Toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, la palabra clave, en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Jesús antes de que hiciera todo, como ya dijimos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es importante porque habla otra vez del balance. Las personas que quieren cumplir para llegar al cielo no van a poder. Las personas que somos del cielo, entonces andamos santamente como Él quiere que andemos. Como dice acá, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego pone esa palabra, que esto me gusta mucho, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloriosa gracia, sí, agradecerle a Dios su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, que es por la gracia que nosotros hemos sido y que alcanzamos pues salvación, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Me gustaría que volviera usted solito después a leer esto, Efesios 1 del 3 al 6, en sí todo el capítulo, pero del 3 al 6, si descubres lo que Dios hizo, te salvó antes de la fundación del mundo, para que andes sin mancha, porque es en Jesús que te considera perdonado,
es en Él. Somos hijos de la promesa, como Isaac. Qué increíble verdad. El Dios, este es el único Dios que existe, nos hizo de Él por su gracia. En el versículo 29, continuamos en nuestro estudio, ya más o menos dije todo, pero dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora, así es como Ismael persiguió a Isaac, ahora los que andan en la carne persiguen a los de la fe. Puse acá de eso un gran punto que sucedió allá y que sucede hoy aquí. Ismael persiguió a Isaac. El hombre natural hoy día persigue al creyente, pues este le enfada. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Sí, que de repente estoy en una lechería o estoy con alguna persona en algún lado y le empiezo a hablar de mi fe. Aún en el avión me ha pasado. Sí, que estamos platicando y que estamos muy a gusto platicando del clima y de los búfalos y lo que tú quieras. Pero luego de repente le digo, yo soy salvo. ¿Eh? Sí, y ya como que ya está llegando el sueño. No trae, no, otra la almohadita y empiezo a hablar de la fe y se aburre, empiezan a bostezar. Ya no fue tan a gusto la conversación. Sí, y ahí te va. Se fastidia. Déjalo otra vez. El hombre natural hoy día persigue al creyente, pues este le enfada, le fastidia, perdón, aunque no le hace ningún daño, para nada. Encuentra en el creyente algo que le choca. Dice pues la Biblia que Ismael, quien vino no por conducto, que vino por conducto de la carne, esto es, por la falta de Abraham y Sara, porque ellos no esperaron a Dios que hiciera lo que había prometido, que era descendencia de Isaac, sino que por la falta de fe creyeron que Dios ocupaba ayuda. Y esto la Biblia lo llama la carne. Te gana. Sí, una vez alguien preguntó que qué era la carne, ¿verdad? Y de repente tengo que decir que no es la del pozole. No estamos hablando de las carnitas, estamos hablando de tu vanidad, de tu egoísmo, de la inmoralidad que queremos. Esa es la carne. ¿Sí? Tu egoísmo, en todo caso, es la falta de fe. Si alguien no entiende el significado bíblico de la carne, pues es la debilidad espiritual. También se entiende como el yo y tiene relación con el mundo. Andar por la vida sin Dios es la carne. Anda solamente contigo, no tienes a Dios, tu lógica es la que gana. Dice la Biblia que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si no podemos nosotros estar confiando en nosotros, tenemos que confiar, tenemos que esperar, tenemos que arriesgar en la fe, porque tenemos que esperar lo que Dios diga. Nos guste o lo entendamos o no, si Dios dijo voy a hacer esto, es porque Dios lo va a hacer. Una de las promesas que está súper clara en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es en Mateo 28, dice, y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él dijo todos los días, entonces es que está todos los días contigo, contigo. Sí, no podemos decir el domingo, no. Diario, todo el Señor está sobre ti con su poder glorioso, listo para gastar de su poder para ti. Así de sencillo. Jesús lo dijo primero con esta dirección. Mateo 26, 41. Velad y orad, hablando de la carne, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es débil. Perdón, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Jesús habló de la carne, esta falta de fe, esta débil fe. ¿Okay? Debemos luchar para no andar como nuestra carne sienta, pues queremos vivir como el Espíritu nos guíe. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos que, sí, me gustaría que entendiéramos por qué estoy haciendo énfasis aquí. La carne, hermanos de mi corazón, ese es tu mérito, es lo que tú quieres hacer. Esa es tu lógica. Sí, por eso es que los que andan en la carne pueden ser no cristianos, no creyentes, pero también pueden ser cristianos que quieren tener ellos el control de su salvación. Quieren ellos quieren traer en su combi una llanta de refacción, aunque Dios dijo, así vénganse a pata. ¿Verdad? Pero ellos quieren estar seguros de que ellos llevan el control. Sí, hermanos, la carne es tú sobre Dios.
es tu egoísmo, es tu vanidad. Yo creo que sí, que sí debemos conocer bien lo que en nosotros es la carne, porque no darle valor adecuado a la carne nos hará egoístas e inmorales sin darnos cuenta. Sí, de repente pensamos que somos prudentes, pero no estamos obedeciendo a lo que Dios dijo. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque la carne quiere cumplir la ley. Dios dice que andes en la ley por amor. Si se fijan ustedes, los 10 mandamientos, Jesús los encerró en dos, dijo. Los encerró en dos, dijo. El primero es amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, sí, con todo lo que tú tienes. Y el segundo es igual, amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir que la ley no es por regla, es por amor. Si tú amas, entonces cumples la ley. Sin querer cumplirla, no es el propósito cumplirla, el propósito de Dios es que amemos a Dios primero y luego a los demás. Amén. Si anda el hombre sin fe, de acuerdo a su carne, y por no tener discernimiento en lo espiritual, sí, lo rechaza. Si andas de acuerdo a tu carne, porque no tienes discernimiento espiritual, estás rechazando a Dios, aunque no te des cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta. Mi carne no me va a llevar al cielo, mis obras, mi mérito no me va a llevar al cielo. Eso es rechazar a Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es una persona que simple y sencillamente no confía en Dios. Tal vez lo conozca, tal vez sepa quién es, pero no le confía su vida, no arriesga nada, quiere tener control de su vida. Ojalá ya haya entendido. Déjenme, vamos al versículo 30, dice, más, ¿qué dice la escritura? Es, digamos, que el fin de la discusión. Dios dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. Esto es, la carne de nosotros no puede estar combinada con la gracia. No puede la carne, no puede el cumplir, no puede nuestro mérito estar combinado con la gracia de Dios. Nosotros no vamos a llegar a merecer la salvación por algo que hagamos. Nosotros vamos a confiar en Jesús y vamos a vivir de acuerdo a Él por su gracia. Lo que hagamos no cuenta, porque todo lo que hagamos es a cuenta de Dios, es a crédito de Dios, es para su gloria. Amén. Puse acá de eso, Agar representa la carne, la vanidad. Cumplir entonces, ya hemos aprendido que por obras o por cumplir reglas, aunque se vean muy santas, aún obedecer la ley de Dios, en esto no hay la promesa de salvación. Disculpen, yo puse acá a los hermanos legalistas, pero así no se va al cielo. Si alguien cree, ya dije, que por cumplir, porque esto de cumplir está raro, porque no estamos hablando de los no creyentes. El que quiere cumplir es un creyente. ¿Verdad que sí? Entonces, el problema que estamos hablando aquí es entre hermanos. Igualito, igualitititititito que Isaac e Ismael. ¿No se dan cuenta de eso? No estamos hablando de los del diablo y los de Dios. Estamos hablando de que de la misma familia, si Dios dice que va a sacar a la esclava junto con su hijo, y que lo saquemos de en medio de nosotros, porque nosotros somos salvos por la gracia y Dios no va a unir a los dos y a darle salvación también a los que son esclavos de cumplir y de hacer. Saca a la esclava. No es tu esfuerzo o tu mérito, sino su gracia, su promesa. Dice aquí el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Yo puse acá, ya no es mi opinión. ¿Qué dice Dios? Que el ser esclavos de hacer obras y de cumplir con la ley o leyes de los líderes, del magistrado, de la iglesia, no van juntos, ¿verdad? No van junto a la sola gracia para salvación por fe. Dios dice, saquen a la esclava. Tenemos que pensarlo. Saquen a la esclava, porque de repente podemos decir, saquen a la esclava, ¿verdad? Y luego yo me quedo solo. Pero tienes que saber que la esclava está en ti. Tienes que tú sacar el mérito que querías
hacer para llegar al cielo. Saca de ti la carne, saca de ti el mundo, saca de ti el mérito que tú necesitabas en tu mente para llegar al cielo, porque ese no puede estar junto con la sola gracia de Dios en tu persona. Pues si acá no puede la iglesia tolerar a los criticones legalistas. No puede la iglesia, no puedes tu persona criticar o estar tolerando de ti mismo el ser legalista. Porque una persona legalista es una persona que dice, yo ya barrí, yo ya cumplí, yo ya soy santo. Pero no queda ahí. Dice, ¿tú por qué no has barrido? ¿Tú por qué no has cumplido? Eres un flojo, te vas a ir al infierno. Si esa es la carne, cuando no lo haces para la gloria de Dios, sino que la presumes de lo que tú ya hiciste y luego vas y le dices a otro, cabezón, mira, tú no barriste. De eso estamos hablando. Entonces, no podemos, la iglesia de Cristo, tolerar a estas personas. Sí, y como ya dije, no es de que ahora vamos a hacer la lista de los que son así y sacarlos de la iglesia. No, es que te tienes que revisar tú. Porque nomás tienes autoridad sobre ti. Y sacar de ti el legalismo es lo único que estamos hablando acá. Es sacar de ti el mérito que quieres ganar para ir al cielo. Y ahora hacerte esclavo voluntario de Dios como lo hizo Pablo. Porque la palabra doulos, que Pablo dice, yo soy esclavo voluntario de Cristo, por gracia, por la gracia de Dios soy salvo, yo soy tu esclavo, Señor, hago todo lo que tú digas, día y noche, que me persigan, que me apedreen, que lo que sea, todo para la gloria tuya. Así lo hizo Pablo y así queremos ser cada uno de nosotros, ser doulos, este esclavo voluntario a Dios, por gracia, por amor, por dulzura, porque soy un gozoso siervo de Dios, sin esperar ningún pago, porque el pago me fue dado antes. Sí, ya no espero ganar nada, porque ya gané todo, pues. Amén. Ahora no peques y adora a Dios. Sé libre. Los fariseos estaban esclavizados a cumplir y presionaban a otros y les exigían santidad. Aquí dice que los que ignoran la salvación, solo por la fe, rechazando la gracia de Dios, a estos Dios echa fuera. En 2 Tesalonicenses, fíjate cómo dice la escritura, lo dice más clarito. 2 Tesalonicenses 1 del 8 al 9. Es llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es, hermanos de mi corazón, nosotros tenemos que saber que somos hijos de la libre, que somos hijos por la gracia, hijos de Dios por gracia de Dios, porque de otro modo nomás Dios está listo, ¿sí?, para castigar a ese rebelde, porque el que no obedece, el que no es dócil a su gracia, entonces está contra el sacrificio de Jesús en la cruz y obviamente se queda fuera a un castigo eterno, terrible, en donde no puedes salir nunca más. Es por fe, por su gracia o nada. Terminamos así. Versículo 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En el día que aceptaste a Jesús como tu Salvador y por creer que Él es Dios, te quitó el pecado y crees que murió en la cruz, mostrando cuánto te amó. Ahora, eso fue suficiente. Crees que Él es Dios y crees que murió en la cruz porque te ama. No hay más, no hay nada más. El plan aquí es que tú eres, por la gracia de Dios, salvo. No permitas que te desanimen diciendo que te falta experimentar algo más. Aún hay gente que dice, el día que recibiste a Jesús en tu corazón, fuiste salvo, pero te falta el bautismo del Espíritu Santo, pero te falta la llenura, pero te falta hablar en lenguas, pero te falta ir a tantos templos y ajustar estos puntos para entrar al cielo, y ocupas de que Dios te hable, que tengas este sueño. Hermanos de mi corazón y de mi vida, el día que tú le entregaste tu vida a Dios, obtuviste el premio mayor, sin ocupar absolutamente nada, porque Jesús, Dios, es tu Señor, que te representa ante el Padre y que te deja entrar por la puerta principal a su presencia. Eres acepto, absolutamente aceptablemente
merecedor, digno de estar en la presencia de Dios para siempre en Cristo Jesús. Dice, no tienes los dones y las cosas que tú ejerces no son para salvación o prueba. Si simplemente tú eres salvo por la fe en Jesucristo, lo que Dios haga de ahí para adelante en ti, todo es para su gloria. Todo es para gloria suya. Dios te dio en Jesús todo. Conclusión. ¿Podemos confiar hoy en Jesús? Esa es una pregunta. ¿Puedo yo confiar en lo que Él dijo? Si Él dice que por su gracia tú eres salvo. Si quieren pasar, hermanos, a darlos esos los elementos. Si hacemos caso a lo que Dios diga. Es más, aquí en la comunión. Aquí dice la Biblia que cuando tú practicas la comunión, estás esperando que Él regrese. Si tú practicas comunión hoy, te arrepientes de tus pecados y crees que Dios es el que murió por ti y que te salvó, y si no estás confiando que su muerte pagó todo, entonces obviamente que te quedas con tu pecado, no estás confiando en Dios. Tenemos que arriesgar a decir, yo creo que Jesús murió por mí y que mató mi pecado y que me hizo digno en frente de Dios. Y tomo comunión porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden esto. Puse acá, no pensemos que hay algo que podemos hacer para ayudar a la gracia de Dios, sino hagamos su voluntad, agradecidos, obedientes, dóciles. Adorémosle solo a Él. Adorémosle solo a Dios. Él es el que merece nuestra adoración y el que nos da la vida por completo. Él es el que merece que nosotros nos postremos a Él sin nada en las manos, solamente con un corazón contrito y humillado. No tenemos que, hay una, ahí te va. Cuando estaba la zarza ardiente y estaba Moisés asustado porque la zarza estaba ardiendo, ¿verdad? Y luego él fue arrimándose a ver qué estaba pasando, porque dice la Biblia, la zarza ardía, y dice la canción, y no se consumía. Y era Dios, ahí estaba, él estaba. Y luego le habló, Moisés. Y luego cuando Moisés se dio cuenta que estaba Dios ahí, entonces fue rápidamente, se puso su corbata, sus tenis acá finos, ¿verdad? Y luego se arrimó con Dios, y luego Dios dijo, así me gusta que vengas presentable. ¿Qué le dijo? Sácate las chanclas. Quítate cosas más, no te pongas tan presentable. Quítate más ropa. Porque yo lo que quiero es ver tu corazón. Este lugar es santo. Si Dios no le interesa tu presencia, no lo vas a impresionar. Ni las mujeres con las más cosas que se ponen que los hombres, ni los hombres. Si Dios solo quiere ver tu corazón, dice que no va a rechazar nunca a un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, dócil a su voluntad, a su palabra. Es todo lo que Dios quiere ver de ti. Yo digo que hoy hagamos eso. Dice en el versículo, voy a leer del capítulo 11 de 1 Corintios, pero dice en el versículo 27 y 28. Ahí te va, dice en el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, gracias. ¿Qué sería indignamente? Alguien que se burla de esto, alguien que no cree en esto, alguien que no confía que Jesús murió y pagó tus pecados. Sí, el que coma esa sangre del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Esto es, se burla de ellos, sí, no le hace nada, no funciona nada. Pero dice en el 28, para que no comamos esto indignamente. Por tanto, por esa que dije ahorita, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, si para ser dignos, para tener parte de esta comunión dignamente, es necesario pues que nos presentemos ante Dios con un corazón contrito y humillado. Y yo propongo que ahorita usted, si quiere hincarse, está muy bien. Si no, sentadito está bien, porque acuérdese que Dios no lo va a ver lo que usted haga para que lo convenza. Pero si su corazoncito sí está contrito y humillado, arrepentido, queriendo que Él lo perdone, creyendo que Él tiene el perdón, entonces hágalo. Yo también lo voy a hacer acá.
Vamos a dar unos 5, unos 10 segundos, 15 segundos o lo que sea que tome para que usted se arrepienta en frente de Dios. No tiene que decirle todos los pecados, pero tiene que decirle que su pecado ha estado en medio de él y usted y lo separa. Y usted dígale, Señor, gracias por morir por mí en la cruz. Quita mi pecado de en medio de ti, porque quiero estar contigo como tú quieres estar conmigo. Hágalo, hermano. Arrepiéntase frente a su Dios. Cierre sus ojos, véalo a Él que está ahí, ya resucitado, esperando que se arrepienta. Hagámoslo. Dice la Biblia en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado a este punto. ¿Qué tenemos que hacer? Dice en el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es, nos perdona y como le dijo a la mujer que había cometido adulterio, te perdono, vete y no peques más. Aquí dice, nos perdona y nos limpia de toda maldad para que no sigamos en esos caminos de pecado. Gracias, Jesús, por perdonarnos. Dice acá, 1 Corintios 11, en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor, déjenme le digo, acá abajo está el pan, no le dieron nomás vino, abajo está el pan. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, está diciendo Pablo, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Sí, me gustaría que lo pensara. Jesús está hablando de que este pan representa su cuerpo. Si él se lo va a comer, está el panecito, sí, y él está acá, ¿verdad? Y se va a comer ese panecito. Pero él dice, este representa mi cuerpo que por ustedes va a ser partido, sí, que va a ser destruido para nosotros. Al siguiente día, esa es la última noche que va a estar con sus discípulos. Es una despedida. Entonces está diciendo Jesús que este panecito, que esto que Él quiere que hagamos, esta celebración de la Pascua, dice, háganlo. Puse acá, o dice aquí, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto es, recordemos su muerte en la cruz por nosotros. Amén. Comamos. Amén. Después de eso Jesús dijo en el 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y así de sencillo, déjale digo, cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Entonces Él derramó su sangre en la cruz y luego llevó su sangre, que era el sacrificio, y lo presentó en el cielo y lo charpió, si lo quiere decir así, en el propiciatorio, que es la tapadera del arca de Dios, que está en el cielo, de la cual Dios le dijo a Moisés, haz una como esta en la tierra. Entonces Jesús fue al propiciatorio celestial
al santuario del cielo y derramó la sangre del cordero. Sí, porque Él es el sacerdote que hace el sacrificio. Él es el sacerdote y Él mismo es el sacrificio. Derrama la sangre del sacrificio del cordero ante el Padre y el Padre la recibe como perdón de nuestros pecados. Y el sacrificio fue acepto por ti y por mí en el cielo. El Padre aceptó el sacrificio del Hijo. Qué glorioso es esto. Por eso dice aquí, esta copa es el nuevo pacto. La sangre selló el pacto de Dios con Dios. El plan que tenían desde antes de la creación del mundo se quedó sellado ahí. Ese pacto funciona, es real, y tú y yo somos perdonados. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Por eso continuamente lo hacemos. Gracias, Jesús. Tomemos, hermanos. Termino con esto. Así pues, dice en el versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Qué significa eso? Cada vez que practicamos comunión, es válida la muerte de Jesús, es válida ante el Padre, somos perdonados, agradecidos, hasta que Él regrese por nosotros. Este es el cuerpo que espera cuando Él regrese. Amén. Vamos a alabar al Señor una última canción. Dios los bendiga y disculpen que se me hizo tarde, pero ¿qué más iba a hacer? Más importante, no me digan, ir a la Walmart. Esto era importante. Dios los bendiga. Las llagas de Jesús. Mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió. Que mis culpas Él que mi libertad compró por los siglos de los siglos. Al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero alabaré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas